un final excelente y apropiado, o un final pésimo y forzado. Un triste protagonista obligado a cargar con el peso de la villanía para traer paz al mundo, o un criminal de guerra incapaz de ver otras opciones. Un Eren que debe renunciar a sus deseos más humanos, o un patético llorón incapaz de obtener su vivieron felices para siempre. No importa a quién le preguntes, todos tendrán algo que decir sobre lo que fue el capítulo final del anime más importante de la década. A veces estas opiniones serán negativas, otras más positivas. Algunas se remitirán al propio inicio de la serie, y unas solo harán un repaso por la propia saga final. Sea cual sea tu opinión, algo es seguro. Nadie es indiferente, pero entre bromas, críticas, llanto, objetividad y subjetividad, siempre persistirá un comentario. ¿Eren Jaeger o Jaeger se convirtió en una paloma? No, en serio. Shingeki no Kyojin fue sin duda uno de los animes más importantes de los últimos tiempos. Te guste o no, es necesario señalar que en más de un sentido el impacto de la serie de los Titanes cambió por completo este medio. Así que naturalmente cuando se anunció su final, la expectativa no se hizo esperar, más aún cuando la propia serie se dividió en dos partes, una basada en la exploración y el misterio, donde el público tiende a esperar respuestas lo suficientemente lógicas para ser previstas y claras como para no plantear nada nuevo, y otra en el conflicto bélico, donde al término de la guerra todo tiene que ser resuelto, y el resultado de esta expectativa fue la decepción en media fanaticada, expresada con la cordialidad característica del fan del anime, y la amable y atenta resolución de dudas por parte de la otra mitad. Pero en todo el conflicto, sin duda alguna, el tema más sonado fue el destino del protagonista. ¿Qué ocurrió con este? O más aún, ¿podemos estar todos de acuerdo en qué le ocurrió? Hagamos un breve repaso al final de la obra. Shingeki es un manga anime que cuenta la historia de Eren, Mikasa y Armin, tres jóvenes que tras ver la devastación causada por gigantes sin mente devorahumanos llamados titanes, se enlistan en un ejército que busca la expansión y dominio del territorio robado por dichos titanes, y mejorar la calidad de vida. Hay muchos temas, misterios y conflictos de por medio, pero de cara al final, Eren adquiere una faceta más villanesca, al declararle la guerra a un mundo que descubrió les dejó de lado. Por supuesto, un solo hombre no puede acabar una guerra, así que Eren no solo usa el poder de los titanes, usa el poder del más fuerte de estos para destruir ejércitos. Finalmente, viejos aliados que le consideran demasiado extremo aún para la situación, le detienen cortándole la cabeza en el proceso. Resulta que todo fue parte del intrincado plan de Eren para el más puro estilo de Ozymandias o Lelouch, convertirse en el enemigo del mundo, llevarse el odio de la gente, posicionar a un salvador en su lugar y acabar con la guerra y la esclavitud. Luego pasan cosas raras, y finalmente vemos el mítico panel final. Una paloma acomoda la bufanda de mi casa, la eterna, no en realidad, enamorada de Eren, quien reconoce su presencia. ¿Por qué se piensa que Eren es una paloma? Uno podría pensar que este tema se trata de una mala lectura por parte de un sector del fandom, más otra parte de dicho fandom sumándose a esta creencia con el propósito único de sacar de quicio a quienes gustan del final. Pero la realidad es que seré abogado del diablo por decir esto, la interpretación del fandom, correcta o no, es enteramente culpa del autor, Hajime Isayama. No es incorrecto creer que Eren es una paloma, cuando todo lo mostrado parece indicar que sí. Primero, la obra establece que entre las muchas habilidades adquiridas de Eren está el mantener una conexión espiritual, mental, biológica con todas las criaturas de este mundo. Tomar diferentes formas, todas ellas con el propio Eren como molde, claro, y más aún tener cierta presencia en varios lugares y tiempos al mismo tiempo. Otro punto a considerar es que entre las criaturas que Eren puede ser o controlar están los titanes bestia, gigantes con características animales, siendo el segundo más importante de estos el titán alado. Las propias alas son un símbolo recurrente dentro de la propia obra. Claro, estas representan libertad, pero supongo que podemos coincidir en que estas también aluden a la movilidad del equipo de maniobras, principal elemento del desplazamiento, pero estos detalles son mínimos a comparación de los paneles finales. Primero, tras una charla psíquica por así decirlo entre Eren y Armin, donde estos se despiden, este último recobra la conciencia para observar una paloma en un panel de su ojo que infiere que, o bien ha comprendido todo lo sucedido, o bien está viendo por última vez a un amigo, y la paloma sigue alejándose. Inmediatamente después vemos al titán alado descender,
al tiempo que se esfuma para siempre, lo cual ya da cuenta de que un ser puede ser visto en dos formas diferentes. Falco pasa de titán alado a niño por siempre, y Eren pasaría de humano a paloma por el resto de la eternidad. Más adelante hay un panel de Gaby y Falco extrañados viendo una avioneta, tal vez buscando algo en el cielo. Ok, esto está de más, ellos ya saben que es una avioneta. Donde sí se cruza la paloma es por encima de Armin y compañía, y una vez más Armin parece reconocer algo en el cielo. De esta se suelta una pluma y Armin la toma. Y finalmente, el que considero el más gracioso y estúpido panel, la paloma se acerca y acomoda la bufanda de mi casa. Y este es el mayor problema sobre las implicaciones de este símbolo. Muchas personas, como no, aluden a la paloma como un símbolo, es lo lógico. Isayama habría recogido el mismo símbolo, la paloma, como representación de la paz y o libertad, para enfatizar lo que Eren ha dejado para el mundo. Pero el asunto es el siguiente. Este par de paneles finales son tan impropios, tan fuera de sí, que la lectura lógica que hasta un niño habría descifrado pasa a ponerse en duda. El movimiento de la paloma, el actuar del animal, es tan irreal, tan poco natural, que la primera persona en reconocer a Eren en esta acción es la propia Mikasa. Convengamos lo siguiente, pese a que SNK es una serie de fantasía, ha dejado por sentado que fuera de los titanes, todo el mundo es un paralelo al nuestro. No hay habilidades especiales, no hay leyes físicas diferentes y no hay fauna extravagante. De hecho, uno de los mayores errores que considero tuvo la serie es empatar la fantasía de los titanes con una ficción más biológica científica, por así decirlo. Cuando vemos una serie con temas extraños como espectadores, convenimos en que todo aquello que se nos presentará puede ser lógico dentro del mundo. Pero si aplicas a tu obra diversas ciencias, entonces tendremos que juzgar la obra en base a la lógica de nuestro mundo. Una vez se dice los titanes son originarios de un críptido, toda cosa fuera de nuestra lógica pasa a verse ridícula, o en este caso, literal. Ahora me parece raro ese bosque de árboles gigantes. Se supone no existe ninguna asociación entre estos y los titanes, pero es coincidencia que sean una gran defensa para estos y se hallen en la misma isla. Este problema también ocurre en otros animes, como Kimetsu no Yaiba. La explicación científica sobre los demonios reduce la importancia de estos y los vuelve imposibles dentro de su propio mundo. Y en nuestro mundo, y el de SNK, las palomas no se mueven así. Que una misma vuele alrededor de las mismas personas, aun sin que éstas la alimenten, es extraño. Y que una descienda, acomode la bufanda de mi casa y parezca despedirse de esta es simplemente absurdo. Tan absurdo que a menos de que esta sea Eren, no puede ocurrir tal cosa. Muy bien, seamos honestos. La intención de Isayama por pura lógica sí era la de establecer un símbolo, un paralelo con la libertad. Esa respuesta es lógica y francamente me molesta un poco que un sector del fandom exprese que hay una capa de complejidad en ello, cuando una vez más el niño más niño podría entender esto. Si has sido criado en una religión cristiana, habrás conocido a la paloma como un signo de paz. Si tu país celebra un día de la independencia, le conocerás como uno de libertad. Es tan simple que me niego a creer que la gente diga no le entendiste al final de Shingeki de forma no irónica. Pero el asunto es que si aceptamos el final obvio, el de Isayama, aquel donde la paloma solo simboliza este tema, entonces tendremos que aceptar que el autor considera su fandom un tanto estúpido. Es propio de los mangakas crear diálogos expositivos. Está mal, pero ocurre más de lo que quisiéramos. Pero Isayama usa todos estos paneles de forma tan poco reservada y tan poco natural, por así decirlo, que parece que creía que no existiría ningún fan que comprenda dicha alusión a la libertad. Podríamos considerar que lo que implica ser algo metafórico se convierte en algo literal, con el propósito de ser comprensible por todo lector. Cosa extraña, pues no es un final complejo ni abstracto, y si mostrar a la paloma simplemente volando por los cielos con una Mikasa viéndole alejarse no era suficiente, entonces debo pensar que, o bien Eren es una paloma final tonto, memeable, pero que incluso da pie a un trágico destino donde el protagonista puede ser todo y nada, o bien Isayama considera que su público, la mayoría de este, tiene poca comprensión para lo que él esperaba fuese un final profundo e inteligente. Personalmente no hallo problema en el Eren Paloma. Acepto que esa no era la intención de Isayama, pero incluso me gusta más creer que Eren sí se convirtió en esto. Si tengo algún problema respecto al final de la obra, es en relación a muchos otros temas tocados por el autor. Finalicemos con dos aclaraciones. Uno, la posición respecto a estos paneles finales es exagerada, tanto de los fans como de los que no. A estas alturas no se trata de obtener una interpretación objetiva de lo sucedido. Unos gritarán que Eren es una paloma, y otros replicarán que quien crea que es una paloma se le acabó el cerebro.
Honestamente, ningún bando está del todo equivocado o correcto, pero eso da igual, porque todos creeremos lo que queramos creer. Y dos, me encanta el meme. No pienso matarlo. Igual no podría. De la misma forma que con el meme de los yoyos son gays, o One Piece se pone bueno en el capítulo 1015, creo que es absurdo intentar combatir las risas con lógica y objetividad, no solo porque es un ejercicio inútil, sino porque después de todo esto solo hace que la comunidad pierda. Pueden ser memes a costa de la serie y sus fans, pero de todas formas abren paso a discusión, unas interesantes y otras no.